Vamos a recibir al profesor José María Rinaldi para conversar con él sobre temas de economía. La inflación del primer mes del año en torno al 6%, anualizando esto es superior al 75%. Tenemos los commodities, que de alguna manera es inflación importada, más de $500 la soja, más de $60 el barril de petróleo. ¿Cuándo funcionaron los controles de precio? Estas van a ser algunas de las cosas que vamos a charlar, que ya está en vía Skype con nosotros. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien. Como siempre. Gracias, igualmente, profe. Es un gusto siempre tenerlo realmente en el programa. Empezamos por la parte más trágica de todo, quizás que sea el 50% o más de la población bajo la línea de la pobreza, acompañado de entre un 11 y un 14% de lo que se estima la caída del PBI en nuestro país. ¿Cómo nos afecta esto a la población en general, sacándole la frialdad de los números? Bueno, es un poco que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez en los 90. En el primer aspecto tiene que ver con lo que vos decís, la caída a nivel de actividad económica, que se verá cuánto es a valores constantes, cuánto a valores corrientes, porque no es lo mismo una cosa que la otra, la impronta de la pandemia, la recuperación de la economía todavía tímida, pero si a mediados de años se atenúa la segunda oleada, puede ser un elemento de certidumbre muy importante para un rebote, no solamente del nivel de lo que proyecta el presupuesto, sino que puede ser superior. El gran talón de Aquiles de la economía argentina, que es el crecimiento de los precios. Esto que vos decís, 6% es para Córdoba, 4% fue el promedio claro, nacional, lógicamente. Lo que regionalmente claro, bastante, me surge... Sí. bastante disperso el NOA, el NOA teniendo niveles mucho más altos que la región pampeana o la región ¿me estás escuchando? De Cuyo, sí, lo escuchamos perfectamente, profe. Bueno, debe ser que de acá se lo escucha perfectamente. Voy a aprovechar para ir haciéndole una repregunta al profesor José María Rinaldi, que sería cómo hacemos o cómo va a hacer el gobierno para lograr la meta inflacionaria del 29%, siendo que en el primer mes del año se ha consumido una quinta parte ya de esa proyección inflacionaria. Sencillamente dividimos, sacamos el porcentaje de 6 en 29, ya se consumió esa parte tan importante de la inflación en un solo mes. O sea, es muy dudoso que se pueda llegar a alcanzar un 29% del número inflacionario. ¿No es así, profesor Rinaldi? Sí, perdón, no sé qué pasó, por algún motivo se cortó. Sí, lo que ocurre es que estas disparidades que hablábamos recién y la necesidad de morigerar los precios, y la otra, la pregunta que hacías respecto a si alguna vez tuvieron éxito los controles de precios, bueno, sí, hubo momentos en los que sí hubo éxito en el control de precios. ¿Y con en la necesidad de... Con abastecimiento, porque ahora también tenemos controles de precios, no se consigue aceite, no se consiguen productos enlatados, no se consiguen productos en frasco. Sí, pero eso no tiene que ver con control de precios, sino con que el exportador decide tener una mejor retribución vendiéndolo externamente que internamente. Entonces, nosotros exportamos lo que comemos. Entonces, el exportador dice, si a mí me dejan funcionar en el mercado, me pagan mucho más los chinos que los argentinos. Lógico. Entonces, saco el producto de la góndola. Esto es lo que ocurre también cuando hay intentos de que la profecía se autocumpla en cuanto a la devaluación. Es decir, siempre se han tratado de plantear estas profecías autocumplidas de la devaluación, del corralito, de la hiperinflación, y que se ha hecho sistemáticamente en buena parte del año pasado
y lo que va de este año. Es decir, la inflación es multidimensional y tiene muchos componentes. El principal, para los que estamos formados en el estructuralismo, tiene que ver con la corriente real de la economía, con los puntos de estrangulamiento, con que el precio del aluminio lo fije un solo oferente, el precio de la cerveza lo fijen dos embotelladoras, el precio de los alimentos lo fijen 4 o 5, el del combustible 3, el de la exportación total de granos 10, ¿no? Con una menos, Vicentín. Y todo esto genera sectores formadores de precios que son dominantes y que ponen el precio. Por eso es necesario los mecanismos regulatorios. Sí, Que nada que ver hasta ahora la duplicación de la base monetaria. No, eso está tanto empírica como econométricamente demostrado que no es la principal causa de la inflación. Vean lo que está pasando en el mundo ha derramado. Estados Unidos derramó más de 3 trillones de dólares de ellos, billones nuestros. Europa ha hecho cifras fabulosas y sin embargo no ha aparecido ningún cuco, ni los procesos hiperinflacionarios que dijeron, recordarán el año pasado, el gran temor a la hiperinflación, porque llenábamos de dinero la economía, porque los déficits, porque esto lo dijeron los economistas de la OCDE. Seguro. Si hay un ente, seguro. Profe, un lugar más ortodoxo que la OCDE, y dijeron, esto es un problema para después, ahora salgamos de la pandemia. Ahora emitamos todo lo que hay que emitir, el déficit es un problema para adelante. ¿Cuándo comienza la hiperinflación? Porque si nosotros analizamos este 6%, casi 6% que hemos tenido de inflación, nos da superior al 70%. ¿Cuándo es una hiperinflación? Ese no es un análisis. No, si hace el análisis entre puntas ese. Vuelvo a repetir que 6% fue para Córdoba, ¿no? Por eso. El promedio fue 4%. 4, algo, sí. Y tiene componentes muy puntuales que están referidos a la desregulación de la tarifa de las telecomunicaciones, a los alimentos, a la inflación importada y a los sectores más carterizados de la economía argentina, y que en definitiva termina particularmente en la cadena alimentaria perjudicando a las dos puntas de la cadena de comercialización, la despensa, el minorista y el productor, digamos, termina complicándole la ecuación económica a esos dos sectores. Que deben ser los que menos ganan, ¿no? El productor y el almacenero en la cadena de valores de los productos. Sí, más el almacenero que el productor. No todos los productores, no todo lo mismo, porque es bastante heterogéneo. Inclusive si uno ve las entidades que aglutinan o que sindican a los empresarios agropecuarios, son bastante heterogéneas también. Eso es lo que logró la 125, unificarlo a todo en contra del mamarracho econométrico que hizo Lustó, que hoy, el arrepentido Lustó, que hoy parece ser candidato a un montón de cosas. Sin embargo, fue el autor intelectual de ese mamarracho, pensando que la economía internacional del 2008 iba a ser el festival electrónico de Greenfield y que los precios de la soja iban a superar los $1.000. Y bueno, después terminó con la crisis del 2008, desmoronando todos los precios de los commodities. Hoy no vivimos una realidad tan dispersa esa. Estamos cerca de llegar a los niveles esos. El mundo está sumergido en una gran burbuja. Toda esta locura del Bitcoin, de las tecnológicas, están generando realmente una burbuja muy incipiente a nivel internacional. Se ha establecido la alarma en varios sectores, con lo cual hay un contexto internacional que hay que tener mucho cuidado. Sumado a la pandemia, sumado a que todavía no hay resultados de certeza con las vacunaciones, todavía hay mucho por hacer, es bastante prematuro el año, seguro, pero
más con una posible rebote de la economía, una reactivación que va a generar presiones por el lado de los precios. Si se relajan los mecanismos regulatorios, si se relajan los controles, la inflación puede ser más alta, puede ser no la deseada, que era la del presupuesto, la de 29 o 30%, sino que puede repetir o superar el 36% del año pasado. Profesor Rinaldi, nos quedan unos segunditos nada más en este bloque, pero no quiero dejar de preguntarle ¿qué dólar se utiliza para la medición de la evolución del PBI? ¿Cuál de todas las cotizaciones de dólar que tenemos? Sí, hay varias formas de calcular el PBI en dólares. Lo que hace el sistema de cuentas nacionales y el Ministerio de Economía es tomar un promedio del tipo de cambio oficial durante el año para dolarizar. Pero la forma correcta es a través de un cálculo econométrico que realiza el Banco Mundial y que se llama el Producto por Poder Adquisitivo, que consiste en establecer una canasta de bienes y ver el poder adquisitivo en términos de esa canasta que está dolarizada. Con lo cual le saca el sesgo cambiario que tiene cada país, porque hay países que sobrevalúan la moneda y hay países que devalúan la moneda. Y hay países como Argentina que a lo largo del tiempo van cambiando esa política. Por ejemplo, ahora el peso está muy devaluado y esto genera más competitividad internacional y tracciona. Es decir, el PPA es mucho más alto que el otro calculado por promedio en dólares. Hacemos una pequeña pausa, profe, en este interesantísimo diálogo con usted y ya estamos de vuelta para seguir charlando sobre todo lo que nos queda. Ya volvemos. En el Meridiano 64 de hoy estamos charlando sobre economía con el profesor José María Rinaldi vía Skype. Profe, otro de los temas sobre los que queríamos charlar es cómo se sale adelante de esta pronunciada caída y cuánto tiempo nos va a llevar. Recordemos que venimos de varios años de pérdida del poder adquisitivo muy marcado del salario. 2020 no fue la excepción y parece que el 21 tampoco lo será. Bueno, justamente la forma de reactivar la economía es por el lado de la demanda y eso implica estimular el consumo, tanto de la familia como del gobierno. Esto quiere decir de romper con la política económica argentina que establecía tesis ofertistas por las cuales traccionaban solo por el lado de la oferta hasta el 2019. Luego la pandemia evitó esto y esto implica mejorar el poder real el poder adquisitivo del real del salario. Esto implica la mejora previsional, la movilidad previsional. Esto implica el estímulo del gasto social por parte del gobierno. Esto implicó la reestructuración de la deuda. Ese fue el gran golazo del gobierno actual, haber logrado esa fabulosa reestructuración de la deuda, ya que libera recursos fiscales para el gasto social. Queda pendiente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que ya ha dicho el representante Cho respecto a que no hay grandes apuros, de que no hay mayo ningún plazo fatal, y que se puede conseguir una prórroga para continuar aliviando el plan fiscal. Y el otro eje importante es la motorización de las exportaciones, el otro motor de la demanda, que implica, combinado con el consumo y las exportaciones, implica una mejora en el tercer componente de la demanda, que es la inversión. ¿Por qué? Porque el empresario invierte y gana plata. Y gana plata cuando hay consumo. Lógico. Los salarios están por debajo de los valores de la inflación, es decir, no van a poder mejorar su poder adquisitivo. Las jubilaciones, peor aún.
el sueldo que ha cobrado, el salario que ha cobrado un jubilado diciembre de 2020 ha sido igual al de diciembre del 2019, con 40% de inflación o 50% en los productos que consumen los jubilados, hay menos consumo, es decir, no se ve una posibilidad de reactivación. Sí, lo que usted ha mencionado de la negociación de la deuda, la renegociación de la deuda. Por eso el gobierno anuncia que la paritaria va a ser 3 puntos por arriba de la inflación. Los 3 puntos, ¿por qué dice 3 puntos? Porque es lo que perdieron en el 2020. En el 2020 el salario perdió en promedio 3 puntos. Claro. Por supuesto que es muy heterogéneo. Algunos salieron pardos. Algunos perdieron mucho más. Salieron otros. Es muy heterogéneo, pero sumado a eso, lo que perdieron durante la gestión Macri son casi 25 puntos. Entonces, exacto. Según los cálculos. Macri destruyó el poder adquisitivo del salario. Esto se va a lograr mediante una cláusula gatillo para lograr que sea 3 puntos superior a la inflación en los acuerdos salariales. ¿Cómo se hace para, a ver, si la inflación resulta ser del 50, que el salario haya aumentado un 53, si es del 29 como propone el gobierno, que sea un 32? ¿Cómo se hace? Con las paritarias, por gremio y por empresas. Esto se logra con las paritarias, es decir, en forma negociada. Por eso es tan importante el consenso social de el Estado, los empresarios y los trabajadores. La clave pasa por ahí, y que estimulemos la demanda a través de un tipo de cambio multilateral que sea competitivo, que ya lo tenemos, ¿no? Favor que nos dejaron las devaluaciones de Macri, una liberación de recursos fiscales que también los tenemos con la reestructuración de la deuda. Esto permite la liberación de los recursos fiscales. Y el tercero y el más importante anunciado ahora es la mejora del poder adquisitivo del salario real y de la jubilación media y la movilidad jubilatoria, que mediante el cambio de fórmula de movilidad va a mejorar el salario. Por supuesto que a lo otro, a ello irá acompañado con la mejora en la inversión y con la mejora en la exportación. Puede ir acompañado. De ahí lo que vaya a ocurrir. Pero lo importante es que en todo este camino, tanto la asignación de los recursos, como la equidad en la distribución del ingreso, como la estabilidad de los balances básicos de la economía, se haga con la participación activa y preponderante del Estado, y no dejando librado solamente al mercado. Una pregunta compleja, pero sé que usted tiene un poder sintético para hacer la respuesta en los 2 minutos que nos quedan. La devaluación oficial del año pasado en torno al 40%, el dólar que se puede adquirir con un cupo de 200 se devaluó en un 100%, el blue también. ¿Por qué el dólar llegó a costar casi 200 pesos y los productos aumentaron? Es lo que se pregunta todo el mundo. Y ahora que bajó el dólar blue, que está en torno a los 150 pesos, los precios no bajan, sino que contrariamente siguen aumentando. Porque sectores poderosos del sector financiero, sectores poderosos económicos, de los bienes transables, es decir, de las exportaciones, y sectores políticos y también comunicadores, intentaron generar una profecía que se autocumpla, intentaron generar una corrida para beneficiarse ellos. La firmeza del ministro Guzmán evitó eso, no solamente evitó eso, sino que en varias ocasiones dijo que la convicción de la política económica era que los tipos de cambio financiero, que es con los que se manejan estos tipos que vos nombrabas, el MEL, contado con liqui, el blue, convergeran a un tipo de cambio, que fue lo que ocurrió. Es decir, todos se alinearon alrededor de los 150 y el dólar a 195 no existió nunca porque no había operaciones. Es decir, eran puros dólares de pizarra. Eso me toca vivirlo en la vida cotidiana. Vos en ese momento el dólar valía 195
lo ibas a vender y te daban 154. 150, o sea, más de 40 pesos la brecha. Esto es porque no había operaciones. Entre las dos puntas. Fue un intento de corrida. Profesor José María Rinaldi, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64, una vez más, y de hace tantos años como lo venimos haciendo, por habernos explicado todo y llevarlo a un lenguaje que nosotros podamos entender. Es un gusto, como siempre. Igualmente para mí. Adiós.